Hola chicos, ¿cómo le va? Aquí le habla otra vez el profe Mario. Bueno, en esta ocasión, para continuar en este proceso de formar un cuerpo de conocimientos para poder entender lo que es la evolución, vamos a introducir el nuevo tema que son las mutaciones. Pero primero, antes de hablar de mutaciones, vamos a hacer un pequeño repaso. Como recordarán, este es el modelo de la cadena de ADN que plantearon Watson y Crick, que sería el modelo de doble hélice, en donde una cadena de ADN está formado por 4 nucleótidos: citosina, guanina, timina y adenina, en donde estos 4 nucleótidos se unen de una forma particular, teniendo en cuenta que la adenina siempre se une con la timina y la citosina solamente con la guanina. Ahora, esta cadena de ADN, que normalmente la vamos a encontrar en una estructura de un ovillo sin forma, en el momento de la división celular se va a cambiar a una configuración conocida como cromosoma. O sea, ¿qué quiere decir? Que un cromosoma es un ADN, es una cadena de ADN en donde adquirió una secuencia o una forma particular, o sea, una estructura particular. ¿Qué quiere decir entonces? Que un cromosoma está formado por ADN. A su vez, una cadena de ADN tiene gran cantidad de genes. En esta ocasión voy a considerar solamente un gen como un triplete de nucleótidos, o sea que cada 3 nucleótidos voy a tener un gen. Por lo tanto, en un cromosoma podríamos encontrar muchas, mejor dicho, grandes cantidades de genes. ¿Qué son las mutaciones? Las mutaciones consisten en cambios en el genotipo. Hay mutaciones que las vamos a llamar somáticas, es decir, que ocurren en cualquier célula del cuerpo, y mutaciones germinales que ocurren únicamente en los óvulos y en los espermatozoides. Mutaciones naturales que ocurren naturalmente, digamos, por algún error en la duplicación del material genético, o sea, cuando el ADN se duplica, ocurre un error en la segunda copia. Tenemos mutaciones inducidas, que son aquellas causadas por algún agente externo, por ejemplo, radiación. En este caso tendríamos los rayos X, la radiación ultravioleta, otra sustancia tóxica como quizá el humo del tabaco, algunos medicamentos y algunos alimentos. Después las mutaciones también las podemos llamar perjudiciales, si causarían, por ejemplo, la muerte, en el caso de los tumores y cáncer, que a veces ocurren por mutaciones, o mejor dicho, siempre ocurren por mutaciones. Después tenemos mutaciones neutras, que son aquellas que no causan ni beneficio ni perjuicio a la persona que ha sufrido una mutación. Y tenemos las mutaciones beneficiosas, que son las que causan la evolución, siempre y cuando esta mutación pueda ser heredable. ¿Qué quiere decir? Que esta mutación se transmita a la descendencia. Nosotros en esta ocasión vamos a estudiar dos tipos de mutaciones. Vamos a estudiar las mutaciones génicas y las mutaciones cromosómicas. Una mutación génica ocurre a nivel de gen, mientras que una mutación cromosómica ocurre a nivel de cromosomas. Es decir, que nosotros vamos a trabajar en este aspecto de las mutaciones génicas y en este contexto a las mutaciones cromosómicas. Mutaciones génicas. Primer grupo, mutaciones génicas por sustitución. En este caso vamos a ver que un par de bases o nucleótidos se reemplazan por otras. En el primer lugar vamos a ver las mutaciones por transición, en donde vamos a tener lo que yo les dibujé aquí. Es un gen que está formado por 3 nucleótidos, en donde el nucleótido del medio va a ser reemplazado por cualquier otra combinación posible de nucleótidos menos la A y la T. Entonces aquí podemos ver cómo esta transición significa que esta base o este par de bases fueron reemplazadas por este par de bases. Ahora vamos a ver lo que es la transversión. En la transversión lo que ocurre es que una de las bases nitrogenadas cambia de orden por la otra. ¿Cómo quedaría? Tenemos la citosina unida a la guanina, la timina unida a la adenina, mientras que la adenina y la timina cambiarían de orden. O sea que tengo la timina arriba y la adenina abajo. Acá tenemos una mutación por transversión.
Estos dos tipos de mutaciones, tanto de transición como de transversión, son muy puntuales, son muy pequeñas y normalmente tienden a ser mutaciones del tipo neutras, o sea, no afectan en general a la persona o al animal que ha sufrido este tipo de mutación. Ahora vamos a ver lo que es el corrimiento del orden de lectura. Tenemos dos tipos de mutaciones, mutación por adición y mutación por deleción. Vamos a seguir trabajando con este triplete de nucleótidos. En este caso, en la adición va a aparecer un par de nucleótidos repetidos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener la citosina con la guanina, pero vamos a tener dos adeninas unidas a timina, de esta forma. O sea, estos dos nucleótidos o bases nitrogenadas se han repetido. Y tenemos posteriormente el otro par de bases o de nucleótidos, como vemos en este ejemplo. Entonces acá tenemos una duplicación de un par de bases. En cambio, en la deleción lo que va a ocurrir es que estas bases nitrogenadas van a desaparecer y únicamente nos va a quedar la citosina unida a la guanina y la timina unida a la adenina. ¿Qué quiere decir? Que estas bases nitrogenadas acá desaparecieron. En este tipo de mutaciones es realmente peligrosa porque cambia totalmente la estructura del ADN. ¿Por qué? Ahora se lo explico. Si yo digo que un gen, aunque no es así, pero esto es teoría simplemente, un gen está formado por 3 nucleótidos, acá tendríamos un gen, acá tendríamos un segundo gen y aquí un tercer gen. ¿Qué pasaría si tenemos una deleción? ¿Qué quiere decir? Desaparece esta base nitrogenada. O sea, desaparecerían estas. Entonces me quedaría una cadena formada por C, T, G, T, A, T. Pongo el complemento que le corresponde. A la C le viene la guanina, a la timina adenina, a la guanina citosina, a la timina adenina, a la adenina timina, a la adenina también timina y a la timina adenina. Podrán ver ahora que si yo marco el primer triplete, tengo CTG, mientras acá tengo CAT. La cadena de ADN cambió totalmente. Todos los genes se ven modificados. E incluso pierdo, acá me comí una letra, no importa, pero ustedes pueden ver que en este punto estos dos primeros genes cambiaron totalmente su configuración. ¿Qué quiere decir? El ADN de este individuo cambió drásticamente, lo cual normalmente llega a procesos conocidos como la muerte. Ahora vamos a ver qué pasa si tenemos una adición. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener este nucleótido duplicado. En este caso vamos a tener de la siguiente manera. La citosina, las dos adeninas nuevas que se agregaron. Después tengo la timina, citosina, guanina, timina, adenina, adenina y timina. Adenina, adenina y timina. Y completo con el homólogo, el correspondiente. Citosina con guanina, la adenina con la timina, adenina con timina, timina con adenina, citosina con guanina, guanina con citosina, timina con adenina, adenina, perdón, se me movió la hoja, adenina con timina, adenina con timina y timina con adenina. Ahora nuevamente, si vuelvo a agrupar los genes de A3 nucleótidos, podemos ver que también de esta forma cambió la configuración. Ya no tengo CAT, sino si ustedes comparan estos dos primeros cromosomas, estos dos primeros genes son totalmente distintos. Estos dos primeros genes, segundos genes también son distintos. E incluso queda un nucleótido sin pareja. Este tipo de mutación, como les dije también, puede provocar normalmente la muerte en aquellos individuos que sufrieron este tipo de mutaciones. Entonces, por corrimiento del orden de lectura significa que ocurrió una mutación en donde se duplicó un par de nucleótidos o bien ese par de nucleótidos desaparece. Bueno, para ver las mutaciones cromosómicas vamos a utilizar de ejemplo un cromosoma. Como ya les dije, los cromosomas tienen esta estructura y en un cromosoma vamos a encontrar distintos genes. Entonces acá tenemos una representación más fácil, que nos hará más fácil trabajar esto. Entonces acá tenemos el cromosoma A, el B, C, D y E.
perdón, no son cromosomas, sino los genes. O sea, en este cromosoma tenemos 3 genes acá, A, B y C, que representarían a esta parte. Y en esta otra parte o brazo del cromosoma tenemos los genes D y E, que representarían a este bracito. ¿Qué es lo que es la deleción? Es la ausencia o la eliminación de uno de los genes en el cromosoma. O sea que ahora vamos a tener en este brazo del cromosoma solamente al gen A y al gen C. Mientras en el otro bracito vamos a tener al gen D y al E. En la duplicación, ¿qué significa? Que un gen aparece 2 veces. Entonces en este caso vamos a tener 2 genes B. Entonces tenemos el gen A y el gen C y 2 genes B en este brazo del cromosoma, mientras que en el otro bracito del cromosoma seguimos teniendo los genes D y E. ¿En qué consiste la inversión? En el cambio de órdenes de los genes. ¿Qué quiere decir entonces? Que por ejemplo el gen A y el gen B van a cambiar de lugares. Entonces primero estaría el gen B y luego el gen A, quedando por último el gen C, D y E en sus respectivos lugares. Ahora vamos a ver lo que es la translocación. En la translocación un gen va a pasar de un brazo a otro brazo del cromosoma. ¿Qué quiere decir? Que mientras en un brazo nos va a quedar solamente los genes A y C, el gen B se trasladará hacia el otro brazo, quedando D, B y E la configuración final en este cromosoma. Ahora, tenemos otro caso de translocación de genes en donde vamos a tener 2 cromosomas que van a participar. El primer cromosoma es el ABCDE y el segundo cromosoma tiene el gen F, el gen AG y el gen H. ¿Y qué vamos a hacer? Al gen F y el gen C lo vamos a cambiar de lugar. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Tenemos el gen A, el gen B y el gen C se reemplaza por el gen F del otro cromosoma. Los genes D y E se mantienen en el lugar. Y ahora, donde estaba el gen F, ahora va a pasar el gen C. Mientras que los genes G y H se mantienen en su lugar. Entonces, ¿cuántos tipos de translocaciones tenemos? 2. En donde uno ocurre dentro del mismo cromosoma, pero los genes cambian de lugar, o sea, cambian de bracito. Mientras que cuando hablamos de translocación de 2, donde participan 2 cromosomas, el gen que se encuentra en un cromosoma pasaría a otro y el otro pasaría al primer cromosoma. Bueno, a modo de repaso entonces tenemos 2 tipos de mutaciones: génicas a nivel de los genes y cromosómicas a nivel de los cromosomas. Dentro de las mutaciones génicas tenemos mutaciones de sustitución. Por ejemplo, tenemos la de transición, en donde estos 2 nucleótidos son reemplazados por otros 2 nucleótidos totalmente diferentes. O bien las de transversión, en donde estos 2 nucleótidos son reemplazados por el mismo par, pero en un orden diferente. Mientras el que está arriba ahora va a estar abajo y el que estaba abajo ahora va a estar arriba. Y tenemos las mutaciones que se conocen como corrimiento en el orden de lectura, en donde tenemos una adición, que quiere decir que un par de nucleótidos se repiten, y la deleción, donde esos nucleótidos desaparecen, dándonos por resultado una reconfiguración general del mapa genético. Como le dije hace un momento, estas mutaciones suelen ser peligrosas y mortales, ya que alteran todo el genotipo de las personas, entendiéndose que genotipos son todos los genes. Ahora vamos a lo que son las mutaciones cromosómicas, en donde ya las mutaciones ocurren a niveles de cromosomas y no de genes, como en esta situación. Entonces tenemos 4 tipos de mutaciones cromosómicas: deleción, donde desaparece un gen completo; duplicación, en donde un gen se duplica; inversión, donde los genes cambian de orden pero siguen dentro del mismo brazo; translocación es donde el gen pasa de un brazo a otro brazo, usando este de modelo, ¿no? Y tenemos un segundo caso de translocación, en donde un gen que se encontraba en este cromosoma va a pasar a este otro cromosoma. O sea, los cambios de los genes ocurren entre 2 cromosomas. Bueno chicos, espero que haya sido claro el video y que les haya gustado. Nos estamos viendo.